Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Muy, pero muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este su programa, Lo que la Biblia quiere decir. Programa abierto a todos los hermanos en la fe y a todas aquellas personas que tengan la intención de acercarse a Dios para el estudio de la palabra. En esta mañana le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de poder en coinonía, en armonía, poder estudiar la palabra de Dios. Dios ha puesto en mi corazón en esta mañana estudiar un pasaje bíblico que es muy importante, entenderlo, internalizarlo en nuestro corazón y aplicarlo en nuestra vida para nuestro diario vivir. Tiene que ver con el día a día que cada persona tiene que vivir y las decisiones que tiene que tomar en su diario vivir. Por eso es que en esta mañana tenemos la oportunidad de estudiar y de saber que cada decisión que nosotros tomamos en nuestra vida va a tener una causa y va a tener un efecto. Y se van a hacer parte de nuestra familia, se van a hacer parte de nosotros mismos. Quiere decir que nosotros tenemos que ser responsables a la hora de tomar decisiones, a la hora de tomar decisiones para situaciones trascendentales de nuestra vida, que muchas veces no solamente tienen que ver con nosotros personalmente, sino con lo que nos rodea, que es lo que quise decir inicialmente. Por eso, vámonos rápidamente al libro de Lucas, capítulo 14, verso 25, y vamos a darle dos inclinaciones a esta enseñanza. Lo que es la vida de la iglesia, o lo que es la vida de nosotros como hijos de Dios, siendo iglesia, y lo que es la vida personal de cada uno de nosotros. Lucas capítulo 14, verso 25 en adelante, dice así: lo que cuesta seguir a Cristo. Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, escuche bien las palabras del maestro a la multitud que lo seguía: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Subraya la palabra aborrecer, que la vamos a explicar. Verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Verso 32. Y si no puede, como el otro está todavía lejos, él envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén y amén. Qué tremenda lectura para reflexionar y para estudiar, porque nos pone a pensar, nos pone realmente a meditar en la palabra de Dios, como dice el Salmo 1, que tenemos que meditar de día y de noche en ella y llegar a las profundidades del conocimiento de Dios para ver qué Dios nos quiere decir a través de esta escritura. Esta enseñanza le he puesto por título: no planifiques tu vida si dejas por fuera a Dios. No planifiques tu vida si dejas por fuera a Dios. ¿Por qué le pongo este título? Porque hay mucha gente que emprende su diario vivir, amanece, abren sus ojos al día a día y ni siquiera son capaces de poner sus vidas en manos del creador de sus vidas, en manos de aquel que nos conoce aún desde el vientre de nuestras madres y aquel que conoce el antes y el después de nuestras vidas. Cuando nosotros leemos este texto bíblico, pareciera que el Señor aquí se contradijera, porque Él dice: el que no aborrece a su padre, madre, mujer, hijo, hermano y hermana, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pareciera que el Señor se contradijera, porque si Dios es amor y Dios nos está demandando amar a nuestra familia espiritual, que somos los hijos de la fe, y amar a nuestra familia biológica, y aún el segundo gran mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
quiere decir que nosotros nos tenemos que amar primero para poder amar al prójimo. Pareciera que se contradijera cuando dice aquí que hay que aborrecerlos a ellos, haciendo una diferencia entre el amor hacia el Padre y el amor hacia la familia. Pero no es así. Vamos a estudiarlo y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir en esta palabra. Vamos a ir verso por verso, a estudiar de una manera expositiva este pasaje y vamos a ir dando la inclinación desde el punto de vista espiritual a los hijos de Dios y del punto de vista físico hacia la familia biológica. Dice el 25 de Lucas capítulo 14 de esta manera. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo y hermano y hermana, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Realmente, hermano, esta palabra aborrecer en el lenguaje occidental es muy distinto al concepto estricto que Cristo lo quiso decir en el lenguaje oriental. La palabra o el término aborrecer frecuentemente de una manera idiomática para denotar simplemente la preferencia de una cosa que tiene con respecto a otra. Es decir, ahí lo que Cristo quiere decir es, si alguien no ama menos a su familia que a mí me aborrece. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Por eso es que el primer gran mandamiento, cuando Cristo resumió los 10 mandamientos que le dieron los ángeles en la tabla a Moisés, cuando Cristo los resumió dijo, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Fíjese que el primer gran mandamiento dice, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y el segundo gran mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que primero hay que amar a Dios para después amarme a mí y después amar a mi prójimo. O sea, hay cosas, hermanos, hay órdenes que nosotros tenemos que llevar en nuestra vida para que realmente nuestra vida funcione de acuerdo al diseño que Dios instituyó para nosotros aquí en la tierra. Quiere decir que yo tengo que amar primero a mi Padre Celestial, que fue el que me hizo, que es el dueño de mi vida, que es el que si yo le permito toma el cursor de mi vida y me lleva a puerto seguro, después me tengo que amar a mí. O sea, yo tengo que amar primero a mi Padre Celestial, después amarme a mí y después amar a mi prójimo. Yo no puedo amar a mi prójimo si no me amo a mí mismo. Por eso es que dice, amarás a tu prójimo como a mí mismo. Y esto le voy a dar de una vez una inclinación en lo que es la familia. Yo no sé si usted ha escuchado a mujeres decir o a hombres decir en el hogar con respecto a la institución de la familia, o le dice la mujer al hombre o el hombre a la mujer, si queréis te vais porque la familia mía son mis hijos. O sea, si queréis te vais porque los que son sangre de mi sangre son mis hijos. O sea, dando a entender que aman más a los hijos que a la misma pareja. Eso es un error. ¿Por qué es un error? Porque no puedes tú amar más a los hijos, porque para que los hijos tuyos existieran y tuvieran manifestación física en la tierra, fue necesario ese hombre con el que te casaste y con el que hiciste tu vida. Quiere decir que fue en la fusión de ustedes dos, cuando se hicieron uno, que pudieron nacer esos hijos. Entonces no los puedo amar más a ellos. Yo tengo que amar a mi pareja y amar a mis hijos, porque ellos, mis hijos, son producto de esa pareja y de ese amor que en la unión de esas dos personas se instituyó para que tuviera manifestación en la tierra esos hijos que están a su lado. Entonces es necesario que nosotros pongamos las cosas en orden. Usted nunca puede amar menos a su esposo que a sus hijos. Usted, amado varón que me está escuchando, no puede amar más a sus hijos que a su esposa. Tiene que tener un corazón suficiente para los hijos y para la esposa, pero siempre en un lugar especial esa pareja que a través de ella Dios permitió que usted tuviera esos hermosos hijos que están al lado de usted. Nunca haga una preferencia entre los hijos y su pareja y entre su pareja y sus hijos. Cuando vemos la explicación que Cristo nos quiere dar aquí, Él dice, si alguno viene a mí y no aborrece, o sea, no ama menos a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos, hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué Cristo le dice esto a los seguidores? Porque había mucha gente que iba detrás de él, no porque tenían el deseo de seguirlo por servirle a Dios, sino porque iban detrás de los milagros que Cristo hacía. Gente que realmente tenía en su corazón solamente abastecerse, solamente
tener en bien lo que Dios les iba a dar, pero no un servicio hacia Dios. Por eso es que Cristo le dice, hay un precio que hay que pagar. Si ustedes están dispuestos a pagarlo, vengan en pos de mí. Yo no sé si usted ha escuchado como iglesia en los púlpitos algunos pastores, algunos ministros decir, nosotros no tenemos que pagar ningún precio porque Cristo pagó el precio en la cruz. Fíjese cómo la misma palabra los corta, como una espada que los traspasa de pecho a espalda, y pone en tela de juicio ese tipo de palabras que se dicen a veces en las plataformas y en los púlpitos donde tenemos parte para predicar el Evangelio. Cristo está diciendo aquí, Cristo, el que no aborrece a su familia antes que a mí, no puede ser mi discípulo. O sea, Cristo está enfatizando en esta escritura que es necesario darle el primer lugar a Dios en la vida de nosotros, aún antes que nuestra propia vida y aún antes que nuestra familia. Así que, hermano que me está escuchando, siervo, sierva de Dios, que está llevando ahorita, hermano, palos en el buen argor venezolano, que está llevando momentos difíciles con su familia porque se convirtió a Cristo, dele la gloria a Dios. La Biblia dice, bienaventurado el varón que por causa de mi nombre es vituperiado. Hermano, si te están llamando loco, si te están, hermana, te están ofendiendo, te están diciendo te volviste loca, tus familias, que son los primeros que lo atacan a uno, te están vejando, te están lanzando epítetos por el amor que tú sientes ahora por la redención que vino de Cristo a tu vida, porque Cristo te lavó la iniquidad adámica, te limpió de la rebelión que tenías contra Dios. Dale la gloria a Cristo, porque tú amas más a Dios que a tu propia familia. Aunque se escuche duro desde el plano terrenal, es una verdad espiritual que glorifica al Padre. ¿Por qué lo glorifica? Porque es un mandato de Dios, amar a Dios primero que a nuestra propia vida y nuestra propia familia. Lo repito, las 10 leyes, los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés a través de los ángeles para el pueblo de Israel, que hoy día están vigentes, Cristo lo resumió en 2 grandes mandamientos. Amarás a Dios con toda tu mente y con todo tu corazón y con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese, primero se ama usted mismo, después ama a su prójimo, pero antes de esos 2 amores, usted tiene que amar primero a Dios sobre todas las cosas. Y eso es lo primero que debería aflorar en una persona cuando es redimido por la sangre de Cristo. Cuando una persona nace de nuevo en el Espíritu y la vida del Espíritu Santo está dentro de él, el Espíritu Santo que lo lleva a toda verdad, lo primero que tiene que sentir es un inmenso amor a Dios, porque es ese amor el motor, la fuerza que te va a dar la fortaleza para que tú realmente le puedas servir a Dios con temor y temblor. Ese gran amor, es ese primer lugar de Dios en tu vida, es lo que va a ser el motor que te va a permitir servirle a Dios con poder, con fuerza, con ganas, con ímpetu y con deseos de agradar a aquel que te lavó y te limpió de tus iniquidades. Entonces, en este verso, el 26, el Señor enfatiza a los que van caminando con Él, porque Él decía, viene una multitud detrás de mí. Pareciera que todos quisieran servir a Dios, pero hay que pagar un precio para seguirme a mí. ¿Cuál es el precio? Llevar una cruz encima de nuestros hombros, un peso de gloria. Primeramente, la responsabilidad de cargar al Espíritu Santo en nosotros, no contristarlo y darle la libertad que Él necesita para que nosotros podamos hacer la obra de Dios. Y segundo, que darle lugar al Espíritu Santo para que nos permita menguar nosotros y crecer el amor de Cristo en nosotros para poder hacer su obra. Entonces vamos a leer nuevamente el 26 y vamos al 27. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, y hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermano, ¿saben qué pesa esta cruz que nosotros tenemos que cargar? El peso de gloria, la responsabilidad de tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, ser casa y habitación del Espíritu Santo. Y no solamente eso, tener que librar una batalla. Hay muchos que dicen guerra espiritual, pero la guerra espiritual no existe porque ya Cristo ganó la guerra. Cristo venció a Satanás y a sus demonios en la cruz del Calvario, y Satanás no tiene autoridad para tener parte con los hombres en la tierra, ni aun con la tierra,
porque es espíritu y no tiene un cuerpo físico como lo tuvo Jesús. La única manera de Satanás poder obrar en la mente, poder obrar en la vida de los seres humanos y en esta tierra es a través de las mentes que se dejan cautivar por la maldad de Satanás, y ellos mismos son instrumentos de destrucción en esta tierra. ¿Me está escuchando lo que le quiero decir? Para Cristo tener autoridad legal como Dios de operar en la tierra, tuvo que nacer de mujer del vientre de María y hacerse hombre igual que nosotros, para poder tener parte en la tierra y para poder venir a vencer, cumplir las leyes como hombre en la tierra y tener ese nombre que es sobre todo nombre, en el cual los hombres podemos ser salvos y ser limpiados de la iniquidad adámica que vino sobre nosotros, que aunque no fue nuestra responsabilidad, vino sobre nosotros porque Adán y Eva fueron nuestros primeros padres. Es para que usted vea, o sea, el precio que tenemos que pagar los hijos de Dios, de ser como el mismo Cristo en la tierra, tener la misma integridad de Él, tratar de esforzarnos por ser cada día más igual a Cristo, para que el reino de Cristo alcance a todas aquellas almas perdidas, aquellos hombres y mujeres cautivos en su mente, que le han dado lugar al diablo por la iniquidad que mora en sus miembros, por el pecado que acecha su vida. Pero aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo y que el Espíritu de Santidad habita en nosotros, tenemos esa posibilidad de glorificar a Dios y darle esa parte de nuestra vida que Él necesita para limpiar a los seres humanos de esa iniquidad que vino de Adán y Eva en nosotros y que en algún momento nos tuvo cautivo a usted y a mí, que en esta mañana nos estamos viendo a través de este estudio de la palabra. Entonces, ese peso, ese precio de llevar la cruz, no cualquiera lo asume. Y aquí quiero hacer un llamado de atención en las congregaciones. Hermano, cada vez que se predique el Evangelio en la congregación y llamen a recibir a Cristo en el corazón, no obliguen a los nuevos creyentes que están en la iglesia, a las personas que van por primera vez, pasar a recibir a Cristo. ¿Por qué no lo pueden obligar? Porque el mismo Cristo aquí no los obligó. El mismo Cristo le dijo a sus seguidores y les hizo saber, en el verso 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece familia y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cuando se predica el Evangelio, un tema de salvación, en las congregaciones, usted tiene que dejar que el Espíritu Santo haga la obra en el corazón de la persona y que la misma persona está dispuesta y diga, ya estoy harta de la vida que llevo, ya estoy cansado de la vida que he tenido en esta tierra y yo realmente quiero vivir una vida para Dios y quiero, según la palabra que he escuchado, arrepentirme de mis pecados y empezar a vivir una vida para Dios. ¿Por qué hay que dejar que la persona tome la decisión? Porque hay un precio que hay que pagar, hermano. El mismo Cristo lo dijo. Aborrecer nuestra propia vida, nuestra propia familia, nuestros planes de vida, dejar atrás y tener por basura todo lo que fuimos, por ir en pos de aquel que nos lavó con su sangre, que nos dio un Espíritu Santo y que nos glorificó juntamente con Él delante de Dios. Ese precio que Cristo pagó, esa cruz que Cristo llevó de una manera minúscula, nosotros también la tenemos que llevar. Cristo entregó su vida en un madero, pero nosotros tenemos un madero espiritual sobre nuestros hombros. Es una carga que Cristo dice que es más liviana, que no es más que ser representantes, embajadores de Dios en la tierra, para predicar este glorioso evangelio, el cual nos ha sido dado, y que este evangelio alcance a tantas almas que lo necesitan en este tiempo. Dice el verso 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Mire, hermano, aquí Cristo hace una analogía y de alguna manera demuestra a través de un ejemplo terrenal que una persona, cuando va a edificar una casa, ya tiene que tener ya planeado. Primero tiene que tener un plano de la casa que quiere hacer. Segundo, tiene que tener el dinero suficiente para comprar los materiales que sean suficientes para comenzar esa construcción y terminarla y dejarla lista para poderla habitar. Y tercero, buscar las personas que sean realmente responsables, que sean maestros, que sean preparados para poner sus manos en obra para la construcción de esa casa. O sea, quiere decir que antes de que todo empiece, yo tengo que tener un tiempo de planeación, sentarme, organizarme y estar claro que todo lo que va a tener que ver con esa casa ya tiene que tener una planificación
antes de comenzar a levantar las estructuras, y mucho antes de levantar las estructuras, hacer un movimiento de tierra, realmente compactar el terreno, hacer unas bases lo suficientemente profundas que sostengan esas paredes. ¿Por qué Cristo hace una analogía de lo que es tomar en cuenta la organización antes de construir una casa con lo que él está diciendo en el verso 26 a la gente que lo estaba siguiendo? ¿Por qué? Porque muchas personas se acercaban a Cristo simple y llanamente. Cuando Jesús caminó en la tierra, se acercaban a Él por el interés personal de cada uno de ellos. O sea, no muriendo al interés personal de ellos, ellos seguían a Cristo y no tenía sentido. Cristo sabía que los discípulos que iban a caminar con Él, después que Él ascendiera, iban a tener persecución, iban a tener que pagar un precio de haberlo seguido a Él, iban a tener que pagar un precio de ser vistos por Él. No sé si recuerdan el pasaje del apóstol Pedro, cuando Jesús estaba camino a la crucifixión. La mujer que dijo, este hombre que está aquí, este hombre andaba con él, porque habla como él y se viste como él. ¿Se acuerdan que Pedro le dijo, no, yo no andaba con él? Ahí Pedro no estuvo dispuesto a pagar el precio de haber caminado con el Maestro, haber sido sincero, sensato y decir, sí, yo caminé con él y si he de dar mi vida por él, la voy a dar. ¿Por qué? Porque él mismo con su propia boca lo dijo. Cuando el maestro habló con él le dijo, Señor, yo estoy dispuesto a dar la vida por ti, yo estoy dispuesto a entregar mi vida si es posible. Y ahí fue donde Cristo le dijo, Pedro, no hables tanto, que antes de que el gallo cante tres veces me vas a negar. ¿Se fijan? O sea, ni aun Pedro, siendo discípulo de Jesús, sabía el precio que tenía que pagar. Qué tremendo, hermano. O sea, son enseñanzas que nosotros tenemos que internalizar en nuestro corazón y cada día examinarnos y saber, estoy pagando el precio que tengo que pagar por seguir a Cristo. ¿Saben qué es difícil, hermano, para nosotros como cristianos? Teniendo este cuerpo de muerte, donde mora la ley del pecado, porque llama a la carne, porque desea la cosa de este mundo. Seguir a Cristo, hermano. Pero muchos de nosotros hemos vencido porque le damos lugar al Espíritu Santo, dejamos que Él se rebose en nosotros, que nos llene tanto por dentro como por fuera y de alguna manera le damos la oportunidad a Dios de que obre a través de nuestras vidas. No es fácil, hermano. No es fácil para aquel que un día bebió tantos años de su vida alcohol, parrandió, hizo tantas cosas que no tenía que hacer, que no agrada a Dios en el mundo. No es fácil decir, a partir de hoy no las hago por amor a Dios. No es fácil, hermano, entregar su vida a una familia enteramente, instituir un matrimonio conforme a la voluntad de Dios, que es amarse el esposo a la esposa y la esposa al esposo, como dice la ley civil, en la enfermedad, en la tristeza, en el dolor, en el momento difícil. No es fácil pasar todos esos obstáculos si no hay un amor verdadero, si no hay un Dios como centro y estandarte de la vida de su hogar. Por eso es que nosotros tenemos que darle gloria a Dios, hermano, porque la Biblia cuando dice que somos más que vencedores, es porque realmente todos los días estamos venciendo obstáculos, piedras de tropiezo, para agradar a aquel que un día nos llamó y que hoy nos ha dado la libertad de vivir una vida, hermano, si se quiere, como nunca la soñamos. Porque realmente ninguno de nosotros, como nacimos en iniquidad, soñamos algún día vivir la vida que Dios nos ha regalado en este tiempo. Por eso es que Cristo dice aquí, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Hermano, esto nos lleva a otra enseñanza. Cada vez que vamos a tomar decisiones trascendentales en nuestras vidas, sean personales, sean familiares o sean en el área que tenga que ver con nuestras vidas, tenemos que siempre meditar, organizar nuestros pensamientos y después que nos organicemos y hayan decisiones claras, certeras, incisivas, que nos enseñan que vamos a caminar con pie firme, ahí es donde nosotros tenemos que ponerlas por obra y actuar. Y esto me lleva a hacer un llamado de atención al pueblo de Venezuela, que es mi pueblo en el cual yo nací, mi Venezuela que tanto amo. Hay muchas personas que están tomando la decisión de salir del país. Hay muchas personas que huyéndole a la necesidad, al hambre, a la tristeza, al dolor que se está viviendo allá, están saliendo como ruedas sueltas, como el tamo que arrebata el viento donde ellos caigan. Hermano, si usted va a tomar esa decisión,
hermana, si usted va a tomar esa decisión y si usted es una persona que aún no le sirve a Dios, pero está escuchando este video, yo le quiero dar un consejo. Organícese, piense bien la decisión que va a tomar de salir de Venezuela y hacia dónde va. Porque en ninguna parte que tú llegues te van a tirar la alfombra roja. En ninguna parte que tú llegues te están esperando. Ni se van a condoler tuyo por la situación que está viviendo Venezuela. Al contrario, la gran mayoría de países han cerrado su corazón a los venezolanos y la gran mayoría de países no están esperando venezolanos para acobijarlo y decirles, vengan para acá, vamos a ayudarlos, ustedes son nuestros hermanos venezolanos y en este tiempo nosotros los ayudamos a ustedes porque no sabemos si un día vamos a pasar por eso. Es mentira, es mentira. Cuando uno sale de un país, mire hermano, usted no sabe la cantidad de requisitos que uno tiene que tener para entrar en otro país. Primero, usted tiene que tener un pasaporte legal que lo autorice a usted como una cédula de ciudadanía del país donde usted viene para poder tener acceso y ser contado como una persona que está entrando en ese país. Segundo, hay muchos países que están pidiendo visa. La visa es un permiso que entrega ese país y que lo autorice a usted a entrar a ese país. No solo el pasaporte, lo autorice a usted a entrar en ese país. Usted tiene que tener un permiso de ese país para poder entrar. Y para esa visa usted tiene que pasar un proceso de entregar una documentación donde usted le averigua la vida de pie a cabeza para ver si usted está en condiciones, si usted es un ser humano, una persona de recto proceder, de vida intachable para usted poder entrar a ese país. Y tercero, para usted poder trabajar en ese país, usted tiene que estar permisado por el país para poder ejercer su profesión allí. O sea, hermano, mire, yo le estoy hablando solamente 3 cositas en un mar de requisitos que se necesitan para ir a otro país. Y se lo está hablando una persona que está en otro país ahorita. Yo me encuentro en Colombia. Pero hay algo que yo tuve cuando yo tomé la decisión de venir para acá. Primero, yo creo que Dios se encarga de sus hijos. Yo creo que realmente el que le ha abierto su corazón a Dios de corazón y estuvo dispuesto a cargar esta cruz, pagar el precio de ser un hijo de Dios y demostrarle al mundo que si hay una manera distinta de vivir y es la vida que Dios nos ofrece para vivir quieta y reposadamente en la tierra, a esas personas Dios las respalda. Cuando mi esposa y yo tomamos la decisión de salir del país, nosotros sabíamos, primero, que nos teníamos que organizar según la sabiduría que Dios nos había dado. Y segundo, que estábamos seguros que donde quiera que llegáramos, ahí va a estar Dios con nosotros. Porque si tú no tienes en la mano espiritualmente la llave que te va a dar gracia y favor en otro país, se te va a hacer mucho más difícil que llegar en un país, ¿verdad?, con Dios. Entonces es muy importante que los venezolanos tomemos en cuenta, aún a estas alturas, tantos venezolanos que estamos emigrando del país, que tomemos en cuenta que hay que pensar, que hay que analizar, que hay que tomar la decisión correcta a la hora de decir, me voy o me quedo, porque hay que tener tanta fe para quedarse en Venezuela como hay que tener tanta fe para salir. Mire, aquí donde yo vivo, en Colombia, cada vez que yo salgo, yo veo venezolanos durmiendo en vaguada, cerca de aguas negras, acobijándose en el lugar que sea, se meten dentro de saco, se duermen arriba de material ya de desecho. Hermano, viviendo momentos difíciles que yo estoy completamente seguro que aún en Venezuela no lo vivieron. ¿Por qué? Porque tomaron la decisión de salir, se tiraron a la ligera y como el tamo que arrebata el viento, como ese polvo que se apacenta encima de los enseres, pareciera que lo hubiesen soplado, vinieron a caer en un lugar donde ellos no sabían quién era, qué país era, ni cómo era su idiosincrasia y costumbre, y aún sí tenían oportunidades. Por ejemplo, lo primero que tiene que hacer una persona para emigrar es por lo menos documentarse en internet cómo es el país, de qué manera se puede vivir, cuánto vale un arriendo, si hay posibilidad de trabajo, cuáles son los documentos mínimos legales que hay que tener para poder llegar a ese país y vivir y poder ejercer o una profesión o tener la oportunidad de tener un trabajo. Entonces es necesario que esta palabra que hoy estamos tocando en esta mañana, nosotros seamos sensitivos a esa palabra
Dejemos que penetre nuestra mente, que nuestro corazón espiritual, y entendamos que toda decisión que vamos a tomar tiene que ser planificada. Tenemos que organizarnos. Yo le doy la gloria a Cristo, porque mi familia, gracias a Dios, nosotros no hemos pasado necesidades. Nosotros cuando llegamos en Colombia, exactamente al mes y medio, yo encontré un trabajo. Dios abrió la puerta, permitió que yo tuviera un trabajo, para que hasta el sol de hoy, por esa llave que Dios abrió, esa llave que Dios me dio para abrir esa puerta, que no es más que la gracia y el favor del Espíritu Santo en nuestra vida, es la que ha permitido que hasta hoy nosotros podamos decir, valió la pena salir de nuestro país para vivir algo mejor. Que aunque no fue mejor como nosotros lo estábamos esperando, porque realmente le digo algo, hermano, mejor que nuestro país no hay nada, hermano. Nosotros los venezolanos no sabíamos lo que teníamos, las bondades que tenemos en Venezuela y que teníamos en Venezuela, que un día las perdimos porque no sabíamos lo que estábamos viviendo, porque creíamos que había algo mejor, había algo más allá, mucho mejor de lo que estábamos viviendo, y nos dimos cuenta que las decisiones que tomamos nos llevaron a tener algo peor con respecto a lo que era antes. Qué increíble, hermano. O sea, el no valorar lo que se tiene, buscando lo que no se tiene, sabiendo que podemos perder lo que tenemos. Parece un tragalengua, pero es la verdad. Entonces, hago un llamado de atención a todos mis coterráneos, a todas esas personas de nuestra Venezuela bonita, porque Venezuela no tiene nada que ver con un espacio geográfico. Venezuela somos los venezolanos, los mismos venezolanos que tenemos vida en Venezuela, somos los que le damos sentido a ese país. Y les adelanto algo. Nuestro Dios Todopoderoso, por sendas misteriosas y caminos que nosotros no conocemos, tiene algo grande preparado para nuestro país. Y está más cerca de lo que nosotros creemos. En uno de los videos que yo grabé, yo dije esta palabra. Pero créanme que hoy estamos más cerca, o más cerca de lo que nosotros creemos, de la libertad de nuestro país. Entonces, tomando en cuenta esto, lo que queremos es resaltar que hay que planificar todo antes de tomar decisiones. Nunca tome decisiones a la ligera. Siempre tome decisiones organizadas. Entonces, Cristo, haciendo la analogía de lo que es la construcción de una casa, leyendo nuevamente el 28, dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, o sea, los fundamentos, las bases, lo primero, y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él. Mire, hermano, cuando uno toma una decisión y erra al blanco, nunca falta la persona que te señale y te diga, sos un bruto, sos un loco, ¿cómo vas a tomar esa decisión? ¿Cómo vas a hacer eso así? No lo pensaste, ahora está ahí peor. Nunca va a faltar el que te va a señalar. Hermano, si usted no quiere ser motivo de burla, si usted no quiere ser motivo de escarnio público, organícese, tome en cuenta cada vez que va a tomar una decisión que tiene que organizarse, planificar, analizar, meditar antes de tomar decisiones. Cuando nos vamos al plano espiritual, lo que Cristo quiso decir aquí, es lo que dijo es, si me están siguiendo a mí, o sea, véanme a mí como modelo, vean cómo me están persiguiendo, vean cómo me buscan ocasión de que yo caiga. Los fariseos estaban locos por darle fliqui al Señor, querían matarlo, hermano. Y ellos se daban cuenta, la gente que seguía a Cristo se daba cuenta el precio que Jesús estaba pagando y todo lo que Jesús tenía que atravesar, hasta dar su vida por nosotros, para podernos dar la libertad espiritual que nosotros necesitamos para podernos acercar a Dios, porque nuestra relación con Dios estaba rota. La Biblia dice en el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. O sea, por cuanto todos pecaron, lo dice en presente, están destituidos de la gloria de Dios. Y Cristo sabía que para Él poder restaurar esa relación de nosotros con Dios, tenía que pagar un precio. Y pagar un precio era vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, que a muchas personas no le iba a agradar. En este caso, a los escribas, fariseos y sacerdotes. Y qué incongruencia, ¿no? Nombrar a los sacerdotes en este pasaje.
Entonces, esas personas que estaban siguiendo a Cristo no veían la persecución que él tenía, sino que veían que eran los milagros que Cristo estaba haciendo. Veían con lucro la persona de Cristo en la tierra, pero no sabían el precio que tenían que pagar por estar detrás de él. Y Cristo les hace un llamado de atención y le dice, miren bien la decisión que están tomando de seguirme. O sea, no crean que va a ser fácil seguirme a mí. El que venga en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es negarse a sí mismo? Que no le va a importar ni siquiera entregar su propia vida, que no le va a importar ni siquiera derrumbar de su cabeza los planes personales que tenía. ¿Por qué? Por cumplir el sueño de Dios, sueño que estaba cumpliendo Cristo, de redimir la humanidad para nuevamente Dios poder acercarse a nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra condición de pecado no permitía a Dios obrar en la vida de los seres humanos. Y vino Cristo como ese gran puente. Y aquí hago una reflexión. Supuestamente al Papa lo llaman el sumo pontífice. ¿Qué significa sumo pontífice? Sumo, lo más grande. Pontífice, puente. Entonces, el más grande puente entre Dios y los hombres se lo atribuyen al Papa. Pero el gran puente entre Dios y los hombres para poder restituir la relación del hombre con Dios se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ese puente lo sostienen todavía las bases, que se llama el Espíritu Santo, porque es el que está ahorita en la tierra haciendo la obra de Dios. El sumo pontífice entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Él fue el que pagó el precio, Él fue el que entregó su vida en la cruz del Calvario para limpiarnos nuestra iniquidad y que nuestras vidas sean restauradas con respecto a Dios. No el Papa. El Papa no tiene la autoridad, ni fue escogido por Dios para cumplir esa asignación. Esa asignación se le dio a Jesús. Así que el que escuche, entienda. El gran puente entre Dios y los hombres es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él. Verso 30, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Cuántas veces has comenzado algo y no lo has terminado? Te voy a dar unos segundos, o sea, analízate primero. O sea, mira por el retrovisor, a retrospectiva y analice cuántas cosas he emprendido que nunca he finalizado. ¿Sabes por qué no las finalizaste? ¿O por qué hasta hoy no las has finalizado? Porque no la planificaste. Porque no fuiste seguro. No tuviste la confianza de haber planificado y saber que planificaste de un principio hasta culminarle y llegar al final. Hay personas que empiezan a estudiar una carrera universitaria y no la terminan. ¿Por qué? Porque no había un anhelo, un deseo de su corazón de esa carrera. Hay personas que empiezan una carrera y a mitad de carrera se cambian a otra. ¿Por qué? Porque no lo planificaste. Porque no te diste el tiempo, primero, de organizarte, de tomar en cuenta si realmente era lo que quería para poder emprenderlo. Y es necesario que nosotros en esta mañana nos examinemos y veamos el curso de nuestra vida, nos detengamos un segundo y digamos, vamos en el camino correcto. ¿Realmente esto es lo que queremos hacer? Hay personas que están en otros países que no quieren estar. Por ejemplo, un servidor. Yo estoy aquí por la necesidad imperiosa de darle algo más seguro a mi familia, de poder darle el bienestar que como padre soy responsable ante mi esposa, como esposo y ante mis hijos. Pero hoy día ya nosotros estamos tomando decisiones ya contrarias a las que tomamos. Y no me da pena decirlo. ¿Por qué? Porque esperando nos fijamos una meta de que ya, yo no me imaginé estar 2 años acá. Nos fijamos una meta que ya en este tiempo, pues ya en Venezuela de alguna manera la situación se haya solucionado. La situación aún hoy día está peor. Está peor, está difícil. Pero hoy día tenemos más confianza aún en Dios. Creemos que Dios está haciendo algo poderoso, que en lo que nosotros nos metimos por nuestros errores, por nuestras malas decisiones, por no planificarnos bien, hablando desde el punto de vista de permitir que este gobierno que está de turno se montara. Nuestro Dios en su inmensa misericordia está colocando su mano poderosa. Y Dios, que no improvisa, Dios sí tiene todo planificado. Dios tiene algo grande para nuestro país. Tomemos en cuenta el orden de Dios. Dios no hace nada desordenado. Dios no hace nada que primero no pensó.
Dios siempre, todo lo que hace tiene un porqué y tiene un propósito, tiene un cumplimiento. Dios cuando hizo el mundo, Dios sabía que íbamos a pasar por todo lo que estamos pasando y aún sabe cuál va a ser el final. O sea, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que nos ha enseñado no a improvisar, sino a hacer cosas certeras, incisivas, infalibles, correctas, cosas que realmente tengan un principio y tengan un final. Y por eso le damos gracias a Dios. Saludo a mi amigo Elvis Vargas, que está viendo el video, varón. Dios te continúe bendiciendo. Le doy gracias a Dios porque en la enseñanza de ayer y hoy has tenido la oportunidad de escuchar a Elvis, y de verdad hay que organizarse, hay que tomar en cuenta a Dios en todas las decisiones que tomamos, y sabemos que cuando vamos de la mano con Dios vamos seguros. El que va de la mano con Dios, el que se abraza de Dios, hermano, ¿cómo puede errar a blanco si está caminando con el perfecto? Está caminando con el que todo lo puede. Dios te continúe bendiciendo, Elvis. Entonces dice el verso 31, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Miren la analogía esta, o sea, Cristo, el maestro. Maestro, hay un ministerio que se denomina maestro, y realmente si Cristo lo dijo nosotros lo creemos, y hay maestros en la palabra en la tierra, pero rabí solamente se le dice a Jesucristo, hermano. Rabí es como un concepto más profundo de lo que es un verdadero maestro, y realmente llegar al nivel de Cristo. Mire, este pasaje bíblico tiene una profundidad tan grande, es tan incisivo en la vida de un cristiano, de una persona, que si nosotros lo tomamos en cuenta, lo analizamos, lo internalizamos, hermano, empezamos a ser más lento para hablar y más rápido para oír. Empezamos a ser más rápido para pensar y más lento para actuar, porque es necesario realmente que le demos prioridad y que impere en nosotros un orden para hacer las cosas correctamente. Este pasaje, en esta parte, está hablando de cómo un rey se va a enfrentar en una guerra a otro rey si primero no se planifica, se organiza y estudia el lado contrario del enemigo para ver si está en la capacidad de hacerle frente o no. O sea, es una locura. Es como que una persona de 1,30 m con 30 kilos de peso se quiere enfrentar con un hombre de 2 metros de 120 kilos. O sea, es imposible. Los golpes de esa persona pequeña no van a ser ni picada de zancudo para un hombre de 2 metros y más de 100 kilos de peso. Entonces, la Biblia nos da aquí una enseñanza y nos dice, ¿usted cree que un hombre va a tomar la decisión de enfrentarse a otro sabiendo que no lo va a poder vencer ni en cantidad ni en poder bélico? No es preferible poner las barbas en remojo. Y aquí voy a hacer una reflexión. Ustedes no han visto que el gobierno venezolano se la da de muy machito. Ustedes no han visto cómo enfrenta al gobierno de los Estados Unidos. O sea, parece que está violando este principio, ¿verdad que sí? Y el que viola estos principios, la ley se le va a cumplir en sus miembros, en su vida. Ahí se las dejo. El gobierno tiene tiempo lanzándole a los Estados Unidos. Y el Estados Unidos es uno de los países más poderosos sobre esta tierra. Ahí se los dejo. Parece que no ha leído este pasaje bíblico. Y dice el verso 32. Y si no puede, o sea, el rey que va a enfrentar a otro rey, cuando el otro está todavía lejos, que aún no ha llegado para que comience la guerra, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Claro, es de sabio. Si yo sé que no voy a poder enfrentar a un enemigo porque no tengo la capacidad física ni tengo la capacidad material para tener la posibilidad de vencerlo, yo prefiero poner la barba en remojo y decir mejor vamos a estar en paz. Es de sabios tomar decisiones correctas en momentos difíciles para no pasar a situaciones peores en las que una persona está. Y dice el verso 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Termina Cristo siendo incisivo y le dicen, el que venga en pos de mí tiene que renunciar a ese estilo de vida que tiene. Tiene que dejar atrás todo lo que era para ser una nueva persona, para ser un nuevo ser humano por dentro y por fuera, porque Cristo no solamente nos cambia por dentro,
también nos cambia por fuera, porque cuando dejamos los vicios, el alcohol, el cigarro, los trasnochos, las malas vidas, uno como que se empieza a envejecer más lentamente, ¿verdad que sí? Bendito sea Dios. Entonces, hoy le damos la gloria a Dios, hermano, porque Cristo nos está enseñando a través de esta palabra a que nosotros tenemos que tener un plan de vida. Claro, ciertamente los que somos hijos de Dios, sabemos que el plan no está en nuestras manos, que el plan de vida lo tiene Dios, porque la Biblia dice que el que es de Dios es guiado por el Espíritu. Y si somos guiados por el Espíritu, no tenemos un plan de vida personal. Sabemos que nosotros vivimos el día a día con respecto a lo que el Espíritu Santo habla, nos dice y por donde Él nos guía. Esto nos demuestra a nosotros que el Espíritu Santo es alguien y no algo. Porque si Él nos guía, si Él nos exhorta, si Él nos redarguye, si Él nos lleva a toda verdad, tiene que ser alguien, hermano. No puede ser algo. Muchos dicen por ahí que es una fuerza activa. Si fuese solamente una fuerza activa, o sea, ¿cómo hace el Espíritu Santo para hablar a tu mente, a tu corazón? ¿Cómo hace el Espíritu Santo para decirte este no es el camino correcto, tienes que meterte por este camino? ¿Cómo hace el Espíritu Santo para utilizar ángeles y personas a tu favor para darle el curso correcto al propósito que Dios tiene con tu vida? El Espíritu Santo es alguien, es una persona de la deidad que le plació a Dios, que le dio plugo entrar dentro de nosotros para ser nuestro ayudador, nuestro consolador, y no solamente pagar el precio de nosotros de seguir a Cristo, sino tener la ayuda de Él, que sin Él no podemos seguir a Cristo y cumplir el sueño de Dios en la vida de nosotros personal y aún en la vida de otras personas que Dios pone delante de nosotros. Voy a concluir con esto, hermano. Es necesario que en esta mañana nosotros analicemos nuestra vida, hermano. Que nosotros realmente nos detengamos un segundo, un instante. Veamos la vida, los que somos padres, la vida de nuestros hijos. Veamos la vida de nuestras esposas, los que somos esposos. Veamos la vida de nuestros padres, los que somos hijos. Veamos la vida de nuestros hermanos, de nuestra familia. Y analicemos, y aún los que tenemos la sabiduría de Dios, ayudemos de alguna manera a construir el sueño de Dios en otras personas. Hay personas que van caminando y no tienen brújula en la mano. No saben cuál es el norte, cuál es el sur, cuál es el este y oeste espiritual de su vida y hacia dónde van a llegar. Por eso es que es necesario la manifestación gloriosa de los hijos de Dios en este tiempo, para que nosotros seamos esas brújulas pequeñas que Dios utiliza para guiar a muchas personas, a la persona de Dios. Primeramente, restituir su vida con respecto a Dios a través de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y segundo, que el Espíritu Santo entre a morar en ellos ya limpio, para que sea esa brújula grande que lo guía realmente al propósito eterno que tiene Dios con cada uno de las personas. En esta mañana es importante que el que está trabajando, el que tiene su trabajo, se analice bien si se siente bien, si realmente eso es lo que quería para él, si realmente ese trabajo le están pagando la cantidad suficiente que necesita para darle el bienestar que su familia necesita y aún aquellas personas que dependen de él. Hay personas que están en trabajo donde no ganan lo suficiente y por miedo a lo nuevo no se despegan de lo viejo. Hay trabajos que no sostienen una familia y que esa persona tiene que agarrar 2 y 3 trabajos para poder cumplir con las necesidades de la familia. No es mejor buscar uno que te supla las necesidades de tu familia, pero en ese instante de tu vida tú tienes que tomar una decisión. Yo sigo ejerciendo 3 trabajos, me arriesgo ciertamente a esperar en Dios el trabajo que Dios tiene para mí, que realmente va a sostener a mi familia. Hay personas que se han ido a otros países, hay personas que han tomado decisiones de dejar el país donde nacieron y irse a otros países que hoy día están pasando momentos terribles y difíciles. A lo mejor tú dirás, regresar es peor. Regresar solo, sin Dios, puede ser peor. Pero regresar con Dios y que sea Dios tu brújula, que sea Dios quien te guíe, que sea Dios tu sustentador, tu sanador, tu proveedor, ya es una cosa distinta. Cuando yo salí del país, ciertamente estaba buscando algo mejor y lo encontré, porque realmente donde uno fuera, en la situación que estaba Venezuela, iba a ser mejor. Pero ¿qué pasa? Que yo tengo mis raíces allá. Y otra cosa muy importante, el libro de Proverbios dice
Hijo mío, no te alejes de la familia de tu padre. Hijo mío, no te alejes de la familia de tu padre. O sea, la Biblia es incisiva cuando dice la familia es mejor estar unida que estar desunida. Mire, hay situaciones que están pasando en Venezuela terribles que tengo que tocar, porque es necesario que usted sea sensitivo a esto que se va a hablar acá y que usted entienda los errores que cometemos por tomar decisiones aceleradas. Gracias a Dios no es mi caso, pero les voy a decir lo que yo todos los días leo en la prensa, porque yo por internet leo la prensa de Venezuela. Se ha multiplicado la violación de tíos a sobrinos, de abuelos a nietos, de padres a hijos, de primo a prima. Y haga usted si quiere una ensalada con respecto a eso, porque puede ser el abuelo a un vecino, puede ser el tío a la vecina. ¿Por qué? Porque hay padres que se han ido del país y han dejado a sus hijos con la familia. Pero como cada cabeza es un mundo y el único que conoce el corazón del hombre es Dios, la gente está pensando que porque son familia le van a cuidar a sus hijos, y eso no está ocurriendo. Muchas familias que realmente son unidas y que saben lo que es el valor que tiene el amor de la familia, ciertamente ayudan a los familiares que se han ido, cuidando de los hijos, manteniendo su educación y preservándolo mientras que ellos se están esforzando y el mal momento de Venezuela pasa. Pero muchas familias que no tienen el sentido de la unión, lo que se están es aprovechando de esos hijos que dejaron ahí de 5, de 6, de 8 años y los están violando. Lea la prensa de Venezuela para que usted vea cuántos tíos, cuántos padres, cuántos abuelos, aún mujeres, están violando los hijos de las personas que se fueron del país y dejaron sus hijos bajo la custodia de los familiares. Es un error porque no analizaste bien primero a quién le iba a dejar tus hijos, así sea tu familia, así sean tus hermanos, no analizaste bien. Tú tienes que ver la conducta de las personas a quien le va a dejar tus hijos, porque no porque sea tu hermano de sangre, tú puedes confiar en él. No, la única manera que tú confíes en una persona es que realmente sea una persona íntegra, de recto proceder, que tú sabes que va a cuidar a tus hijos como a ti mismo. Lean la prensa de Venezuela para que vean cuántas violaciones están ocurriendo. Y los violadores son los mismos familiares de esos sí, de las personas que se han ido al exterior. Cuando yo me vine de Venezuela, se vino mi esposa con mi hijo menor. Y exactamente creo que a los 2 meses se vino mi esposa con mi hijo menor y con mi hijo mayor. Y a los 2 meses me vine yo con mi hija. O sea, equilibramos las cargas para que ni ella estuviera sola ni yo estuviera solo, ni mis hijos tampoco estuvieran solos. Nosotros no le dejamos los hijos a nadie. ¿Por qué? Y este es un consejo que le voy a dar a usted que me está escuchando. Nunca deje sus hijos sin la custodia del padre o de la madre. Aunque no es bíblico que el hombre y la mujer se separen, porque no es bíblico. La Biblia dice que solamente para orar, si la persona quiere hacerlo íntimamente con Dios, es el único motivo que Dios da para que un esposo y una esposa se separen. Pero la Biblia es enfática en que el matrimonio no se separe y que los hijos estén bajo la custodia de los padres. No confíe sus hijos a cualquier persona. No se confíe. Mire, usted puede dejar sus hijos con un tío que realmente es íntegro, pero si en esa casa hay 2, 3 tíos más que usted sabe que no tienen conductas correctas, sus hijos van a ser afectados por esas personas también. Fíjese que no le estoy hablando ni siquiera a gente extraña al hogar, le estoy hablando desde el hogar. Lean la prensa de Venezuela y vean cuántas violaciones han habido de familiares a mismos familiares, valga la redundancia, solamente porque los que se fueron al exterior confiaron en lo que dejaron allí. Para concluir, desde el plano espiritual, aquella persona que realmente valore lo que Jesús hizo en la cruz y sepa el precio que Él pagó para poder dar una salvación eterna, piénselo bien y analice en su corazón si vale la pena entregarle su vida a Cristo. Hay personas que son sensatas, que dicen, no, yo todavía no quiero eso, porque pues aman más su vida, aman más que seguir a Cristo. Esas personas que dicen, yo todavía no quiero, yo más adelante o pasado mañana lo hago, deje que esa persona tome la decisión, pero no lo empujen a meterlo a un estilo de vida,
a una condición de vida, a una decisión de vida que esa persona no está preparada para seguir. Porque si no está preparada, va a ser ocasión de caer. ¿Cuántas personas no he visto yo en las congregaciones que hoy día ya no las ves? Hoy día ya no están dentro del cuerpo de Cristo. Se volvieron a ir para donde estaban. ¿Por qué? Porque no habían tomado la decisión personal en su corazón de seguir a Cristo y entregarle su vida. Y el maestro es enfático cuando dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser discípulo de Cristo alguien que no está dispuesto a cambiar su vida totalmente, una vuelta de 180 grados para agradar a Dios. Dios no está buscando aquí gente capacitada para que sea iglesia de Él. Dios está buscando gente con espíritu humilde, gente con un espíritu dispuesto, quebrantado, humillado, a reconocer que vivió una vida alejado de Dios, que no agrada a Dios y que aún a Él mismo no lo ha llenado y no lo ha plenado. Que esté dispuesto a morir esa vida para vivir la vida que Dios le ofrece. Hay un verso bíblico que dice, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mi nombre tendrá vida eterna, dice Jesucristo. Quiere decir que el que quiera salvar esa condición de vida bajo la iniquidad del pecado y la maldad, la va a perder porque un día el infierno le va a esperar. Pero el que esté dispuesto a perder ese estilo de vida para ganar la vida que Cristo ofrece, como dice Cristo, el que lleva el yugo de Cristo lleva el yugo más fácil porque el precio más duro lo tuvo que pagar Él. Entonces, el que esté dispuesto a salvar ese estilo de vida, lamentablemente la va a perder. Pero el que esté dispuesto a perder la vida adámica que estaba en sus miembros por ganar la vida espiritual en el espíritu de santidad que Cristo le ofrece, va a ganar la vida eterna y va a vivir siempre con el Señor, como dice la Biblia. Hermanos, analicémonos mucho. Tomemos decisiones correctas. Sabemos que no somos perfectos, que somos seres humanos, somos hombres y mujeres sujetos a pasiones de hombres, pero tenemos un Dios del cielo, tenemos una palabra de Dios, tenemos un Espíritu Santo, tenemos un Cristo que dio la vida por nosotros en la cruz de Calvario, que nos están ofreciendo una vida sana, una vida correcta, una vida que vale la pena vivir, pero no la podemos vivir viviendo dos vidas. No podemos vivir una vida bajo el yugo de la iniquidad y no podemos vivir una vida con el Espíritu Santo entre nosotros. No hay comunión entre Dios y el diablo. No hay comunión, no se puede vivir doble vida. O pierdes una para ganar otra, o pierdes la que Dios te ofrece para ganar la vida adámica que te ofrecieron, que tienes desde que naciste el vientre de tu madre y de tu padre, para que vayas a dar al infierno. Por eso es hora de tomar decisiones, pero decisiones correctas. Seguir a Cristo es tomar una decisión y decir, voy a seguir a Cristo y voy a vivir una vida para Dios. La vida que Dios me ofrece, yo la quiero. Son cosas trascendentales en nuestra vida que es necesario tomar una decisión. Por eso yo te dejo esta palabra, esta reflexión, para que tú la analices terrenalmente con respecto a las decisiones que has tomado, que te han llevado a un punto en tu vida que estás bien o estás mal, o de un punto de vista espiritual, si vas a seguir viviendo la vida que estás viviendo, desagradando a Dios, separado de Dios, sabiendo que un día te va a esperar el infierno y la muerte eterna, o vas a dejar esa vida para vivir la vida que Dios te ofrece, que te va a garantizar una vida eterna y te va a garantizar que va a ordenar tus pasos para vivir una vida correctamente, sabiamente, íntegramente y de recto proceder en la tierra. Dios te bendiga, Dios te guarde, nos vemos en una próxima oportunidad si así Dios lo quiere, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos guarde irreprensible hasta la venida del Señor. Dios te bendiga. Chao.